Ok, ahora en esta parte de aquí nos va esta chapa aquí así. Está aquí, tornillo aquí y tornillo aquí. Recuerda que todos los comentarios son siempre bienvenidos. Todas las dudas que tengas respecto a la reparación que estamos haciendo, dudas del canal, ideas, sugerencias de nuevos vídeos, lo que se te ocurra, todos los comentarios son bienvenidos. Y tenemos el grupo de Discord, que dejo el enlace en la descripción. Un grupo donde vemos casi ya 100 personas de todas partes del mundo, donde ponemos cosas muy interesantes. Es completamente gratuito, todo el mundo es bienvenido en el grupo de Discord. Una muy buena comunidad que se está creando. Ok, vamos a seguir instalando cositas aquí. Esto va por aquí. Aquí van 3 tornillitos que son estos. Esto siempre es conveniente no llegar y apretar, sino posicionarlos un poco para que todo vaya a su sitio. Ya va agrandándose. Todavía falta todo el lado de escape, pero bien, ¿no? Y esto lleva tornillos de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, aquí tenemos esto, que es precisamente para que no se llene de tierra, no le entren los elementos a la distribución. O sea que me parece bien que lo tenga. Bueno, aquí viene ahora montar la distribución para tapar esto y poder meternos con el escape y con el cableado. Ok, con el árbol de levas calado, el eje de levas debe quedar en esta posición, en vertical, para poder instalar el depresor, y debemos asegurarnos de que quede en vertical. Entonces, fijamos aquí, en su sitio, y atornillamos. Y ahora vamos a instalar nuestra brida de agua, que lleva un codo aquí, el cual vamos a buscar, vamos a instalar el codo aquí e instalamos todo completo. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's... Ajustamos con la mano, vemos que esto esté en su sitio y ponemos nuestra grapa. the chemistry, it's time to break up so I can make a better me. Better believe. Y ahora vamos a dar el par de apriete a la brida del agua, porque es muy importante que esto lleve par de apriete, que son 10 Nm. Brida de agua instalada, perfecto. Eje R por aquí, todo listo. Vámonos a escape y distribución, que es lo que nos falta. Bien, vámonos con la parte de escape. Me han hecho una pregunta muy interesante, que es si es un motor 4 cilindros, porque hay 1, 2, 3, 4 y 5 agujeros. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Por qué hay 5 agujeros por el lado de escape? Déjalo en los comentarios. Vamos a montar el colector. Reutilizamos esta junta. Colector. Recordemos que aquí en el colector todos llevan espaciadores, menos estos dos, que son los dos más cortos, que no cabría un espaciador. Y el de arriba, que es este espárrago que va aquí. Es importante en estas tuercas de escape aplicar un poquito, porque esto lleva un par de aprietes específicos. Todo lo que lleve temperatura, bueno, todo en general, pero sobre todo las tuercas de escape, hace mucho hincapié en los manuales de poner los pares de apriete específicos. Y como no es en ángulo sino en grados, pues hay que aplicar esto, porque se contamina el par de apriete con la fricción que ejerce esta parte de la tuerca con el espaciador. Bueno, instalamos todas las tuerquitas. Y como siempre, el primer ajuste de todo lo que sea lineal a manera de espiral. Y ahora, par de apriete. Bien, pues y una vez montado el colector y apretado, montamos los anticalóricos. Ahora vamos con la tubería de engrase del turbo. ¿Recuerdas el microfiltro, no? Microfiltro que va aquí. Limpio. Y vamos allá.
stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face. Vamos a ver si presentando el turbo no nos va a dar, o sea que esto hay que apretarlo de una vez. Esto no se puede apretar mucho porque si no el mismo tornillo va a deformar el racor y va a limitar el paso de aceite. Ahora vamos con nuestro turbo, que lo tenemos aquí. Recordemos que va un acople aquí a presión. Esto está un poco mal hacerlo, pero como hay bastante distancia entre la tórica y la galería de aceite, lo vamos a hacer porque esto no lleva ningún tipo de sujeción que lo mantenga ahí. Esto va simplemente como cae, cayó. Bien, esto va tal que así. Entonces, esto hay que pasarlo por aquí para poder meter este aquí. Ni tan bien, ¿por qué? Porque tenemos que bajar esto y ponerle una tuerca aquí. Y volvemos con esto aquí. Esto aquí. Ponemos el espárrago que nos falta. Hubo un corte ahí medio raro porque me quedé sin tarjeta. Se quedó sin memoria la cámara. Y no sé hasta dónde grabo, pero lo que hemos hecho es poner el turbo con sus esparraguitos. Van dos por aquí y dos de allá para acá. Y tenemos esta tubería que la voy a dejar de último para ponerla a su sitio. Aquí vamos a apretar esto que es con la llave 11. Bien, teniendo esto apretado, tenemos el otro racor aquí arriba. Y como no quiero que quede con tensión, otra vez de abajo para que vaya a su sitio. Suficiente. Que no quede tocando en ningún lado. Perfecto. Apretamos. Y apretamos. Limpiamos. Qué maravilla que aquí de Juntas ha venido una abrazadera nueva. Esto viene una herramienta especial que no tenemos. Y vamos a instalar nuestro filtro de partículas. Pues esto tiene que encajar aquí y entrar debajo. Aquí va nuestro inyector de AdBlue, sondas, cablerío. Ya buscamos sitio para todo esto. Lo importante aquí es pasar un poco esta arandela para que no se nos vaya a caer. Vamos a ponerle las tuerquitas, un par de vueltas nada más. Ahí está. Bueno, con esto lo vamos a hacer llegar. Porque esto hay que ver en qué posición queda para que no nos estorbe con el aislante que va a continuación. Porque aquí recordemos que va este aislante. Vale, entonces tiene que ir hacia la parte de atrás. Ok, bueno, esta sonda hay que apretarla, este cable va por aquí y todo este cablerío va en un soporte que va aquí. Así que vamos a montar ese soporte. Bueno, esto es irse, como dije en un principio del vídeo, armándose de mucha paciencia. Bueno, esto como dije al principio del vídeo, si tienes el día
Si estás de mal humor o tienes el día medio raro, no te pongas a armar este motor. Se requiere de concentración y mucha paciencia. Debería ser una 22. Bien a la gente de PCA que ha puesto una rosca flotante en la sonda. Felicitaciones, muy bien diseñado. Bueno, ¿qué más? Antes de saltar para la distribución, tenemos este tubo de aquí, pero no voy a poner este tubo todavía porque creo que por aquí pasa un cableado, así que lo voy a dejar presentado nada más. Y aquí vendría el otro, aquí vendría este, que lo voy a dejar ahí así también. Bueno, vámonos con la distribución, ¿no? Que ya toca. Pues a montar la distribución. Bien, vamos con la distribución de esto. Tenemos la bomba rotativa que está calada, aunque se mueve. Pero bueno, tiene que estar aquí en esta muesca. Ya ves que el calado no sirve de mucho. Este sí es importante, que esté calado y ajustado, sin holgura. Y este de aquí, recordemos que esto se usa como una guía, que en realidad el calado de esto es por el volante de motor. Bien, entonces, lo primero que hacemos es nuestro rodamiento guía con un poquito de trabarrosca. Todos los componentes de la distribución con trabarrosca. Manual en mano, polea guía de la correa de distribución, 35 Nm. Rodillo tensor. Muy importante que esta chapa de aquí entre en este tetón de aquí. Tal que así. Sin quitar la chaveta, ponemos una gotita de trabarrosca y ponemos nuestra tuerca. Bueno, y según el diagrama que está aquí, que es este mismo, nos dice A, B, C, D, E, F. Lo último que vamos a poner es el tensor. Lo primero es el árbol de leva, luego el rodillo fijo, cigüeñal, bomba de agua, bomba de inyección y por último el tensor. Así que siguiendo ese orden, vamos allá. Bien, aquí tenemos la correa. Entonces ponemos primero en el eje de levas, A, B pasamos por el rodillo tensor, deja el fastidio, C, cigüeñal, con lo cual esto hay que hacer así, aquí hay que pasarlo por aquí. Cigüeñal de bomba de agua. Ahora lo pasamos por la bomba y de último el tensor, o sea que bomba por aquí y tensor. Bien, cuando tensemos aquí, esto va a tirar de aquí, entonces yo prefiero darle hacia allá para que quede en el otro diente y que quede mejor. ¿Me sigue lo que vamos a hacer? Como el calado de la polea tiene holgura y cuando tensemos va a buscar girar hacia allá, entonces yo prefiero que cale, puede ser ahí o ahí. Me gusta más ahí porque él va a tirar hacia allá. Y tenemos todo en su sitio. Liberamos tensor. Ok. Liberamos el tensor. Tenemos todos los calados puestos. Que esto, ya nos vamos a detener a hablar de todo esto. Entonces, según el manual, que si lo quieres, entra en el grupo de Discord, que te dejo el link en la descripción, completamente gratuito, y te lo mando en PDF. Lo que dice es que hay que quitar todos los calados
y girar el tensor en sentido antihorario, lo pone aquí, hacer girar el tensor en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el puntero está puesto como se muestra, utilizar una llave hexagonal, apretar el tornillo del tensor. Así que vamos a buscar una 13, la tenemos aquí, y vamos a girar esto de aquí en sentido antihorario, y ahí está. Entonces, aquí ajustamos. Vale. Aquí está, como se muestra, Hacer girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj, 6 vueltas. Con los calentadores instalados y los inyectores instalados, 6 vueltas. Aflojar el rodillo, el tornillo y la polea tensora. Hacer girar el tensor en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el puntero se sitúe en la parte central de las marcas. Utilizar una llave hexagonal. Y después dice, no girar el motor en sentido contrario, hacer el cigüeñal 2 veces más, 2 vueltas más y ver que entren todos los bloqueos. O sea que 6 vueltas, casi nada. Vale, y para marcar esas 6 vueltas vamos a poner una marca aquí, por ejemplo, y obvio que lo pondremos en cámara rápida. Vamos allá. Bueno. Tenemos aquí y tenemos aquí. Dimos las 6 vueltas. 6 vueltas. Aflojar el tornillo de la polea tensora. Vale, ya la vamos a aflojar. Reajustar la ménsula del soporte motor, reajustar el punto de montaje del motor, extraer el gato, hacer girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj, 6 vueltas. Listo. Aflojar el tornillo de la polea tensora, hacer girar el tensor en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el puntero se sitúe en la parte central de las marcas. Utilizar llave hexagonal. Ya lo tenemos ahí. Vale, ha rodado un poquito hacia abajo. No girar el motor en el sentido contrario, hacer girar el cigüeñal 2 vueltas en el sentido de las agujas del reloj, ajustar el pasador de bloqueo del árbol de levas, colocar el bloqueo, ajustar el bloqueo, comprobar la posición del tensor, repetir el procedimiento si las herramientas no se ajustan correctamente. Extraer todos los pasadores. Y aquí pone pared de apriete. Pues ya está. Entonces, ya sé que dice que sin los calados, que no sé qué. Aflojamos aquí. Hexagonal antihorario. Y viéndolo de frente, en el centro, y apretamos. ¿Cuánto apretamos? Pues lo vemos aquí. Polea tensora de la correa de distribución, tuerca, 30 Nm. Pues tenemos aquí. Dinamo. Buscamos aquí 30. Vemos que no se ruede. 30. Eso está perfecto. 2 vueltas más. Perfecto. Ya está. Esto es todo lo de esta distribución. Bien. Ahora vamos a comentar un par de cosas respecto a esta distribución. Lo primero. ¿Hay que calar la bomba o no hay que calar la bomba? Lo primero. ¿Cuántas vueltas se le da? Lo segundo. El calado de aquí. Lo tercero.
Que si hay que renovar el espárrago. Lo cuarto. Se me va a olvidar de tantas cosas. Bueno, lo primero, la bomba. ¿Es imprescindible calar la bomba? No. ¿Es recomendable? 100%. Y os voy a explicar por qué. Como me lo explicaron a mí, que lo entendí. Porque nadie me convencía hasta que alguien me dio una explicación. Chapó, me inclino. Vamos a ver. Este eje de levas, por sí solo, olvídense de la correa. Cuando tú tratas de girarlo, tiene puntos de mayor resistencia que otros, que es cuando vence la tensión de los muelles. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. El cigüeñal, olvídense de correa, cuando tú lo giras y comprime el pistón, en cada punto de los 4 pistones que comprime, hay un punto de mayor tensión, hay un punto de mayor resistencia. Estamos de acuerdo, ¿no? Me acepta que el eje de levas tiene puntos de mayor tensión y el eje cigüeñal tiene puntos de mayor tensión. La bomba ocurre lo mismo, aunque sea common rail. Lleva puntos de mayor tensión, de mayor esfuerzo a girar. Cuando nosotros calamos la bomba, lo que estamos haciendo es que no coincidan todos los puntos de mayor esfuerzo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la correa está diseñada para soportarlo, pero estamos acortando la vida de la correa. Estamos haciendo que la correa trabaje en su límite de capacidad de esfuerzo. Entonces se debe calar para que la tensión en la correa sea lo más uniforme posible de acuerdo a los momentos de resistencia del eje de leva, del eje cigüeñal y de la propia bomba. Por eso es que se debe calar. Que te despistaste, se te rueda, ¿qué tal? No pasa nada. Pero lo ideal es calarla. Bien, ya no me acuerdo qué fue lo segundo, lo tercero, lo cuarto. Bueno, lo siguiente, ¿se debe cambiar el espárrago? En este caso, no. Salvo que cuando tú desmontes, se venga el espárrago, pues obviamente que sí. Pon el espárrago nuevo. Yo te diría que si el espárrago se viene, mandes a hacer un casquillo, hagas un casquillo y pongas el espárrago. De lo contrario, no. No ocurre lo mismo en los motores BKD, los de Volkswagen, que dependiendo de qué número de bastidor hay que cambiar el espárrago, porque si no, se viene el espárrago. Bien, lo siguiente, que no me acuerdo en qué orden iba. El calado por aquí, vamos a ver, lo pone el manual de Citroën. El calado para apretar y aflojar la polea del cigüeñal, el damper, se hace a través del volante de motor por la parte inferior. Ya lo he mostrado en muchos vídeos. Para hacer la distribución, nosotros calamos detrás en el volante, aflojamos y ya luego ese calado lo podemos quitar para poder manipular, dar vueltas y guiarnos por este de aquí. Porque nosotros no vamos a hacer ningún esfuerzo con este calado. Nosotros lo ponemos ahí y nos guiamos. Fíjense que cuando vamos a girar, apretar o algo, lo retiramos. Con lo cual no hay ningún problema. ¿Qué más? Ya no me acuerdo qué más. La bomba, las levas, tal. Pues cualquier otra duda que tengas, para eso están los comentarios. Déjame todas las dudas que tengas en los comentarios. Todas las dudas son bienvenidas. Y si no, recuerda, el grupo de Discord completamente gratuito, el link en la descripción. Bueno, vamos con la tapa. La tapita que va por aquí así. Vamos poniéndolo con paciencia. No me digas que este no es el mejor trabajo del mundo. Vale, voy a dejar la tapa así porque no recuerdo si el soporte de aquí va por dentro o por fuera. Efectivamente creo que va una parte por dentro. Quitamos todos los tornillos, todos los soportes de motor que instale anclados en aluminio, trabarrosca. Esto va como que por aquí adentro. Y vamos a buscar la tapa de arriba por si acaso. Vamos. No olvidéis el captador de cigüeñal que va aquí. Tapa superior. Bueno, a partir de ahora voy a montar todo el cableado, que es lo último que nos falta. El tubo este de aquí arriba y la admisión. No olvides suscribirte al canal si te está gustando el vídeo. ¿Sabes qué es lo mejor de este canal? Toda la gente que está detrás de la pantalla. Muchas gracias a todos.
Me he traído todo el cableado para acá. Está suelto. Entonces, como esta parte ya me identifica los inyectores, va para arriba. Y entonces vamos más o menos buscando la forma. Hay que tener mucho cuidado con los pies, porque cualquier enchufe como este que se nos quede en el suelo, lo pisamos, lo partimos y es una desgracia. Entonces, este plástico iba encima de la brida, que hacía un clac a presión. Vamos a verificar que no quede nada pisado, que todo esté bien. Bueno, sinceramente yo creo que ya no tiene sentido seguir mostrando cómo voy enchufando las cosas, porque el mismo cableado nos va diciendo dónde va cada cosa. Así que muchas gracias por estar ahí, gracias por acompañarme en esta aventura con este 3008. Recuerden, 1516 válvulas, un DV5. Nos vemos en el siguiente vídeo. Lo mejor de este canal son sus suscriptores. ¿Se acuerdan cuando empezamos el desmontaje de esto? Pues ya terminamos. Esto va aquí, esto estaba partido porque aquí encaja el filtro del aire y grapitas plásticas aquí, y esta que la partí. ¿Qué dijimos? ¿Sabes para qué trae esto? Para que no veas esto. ¿Recuerdas? Pues ya está. ¿Se pudo? Claro que se puede, hombre, todo es querer.